1 de febrero de 2016. Kelly McGarry no tenía idea de que estaba a punto de hacer su última rodada. Hoy no. No en esta colina. Este es un hombre que intentó hazañas asombrosas frente a miles de personas. Diseñó rutas y engañó a la muerte. Pero hoy no está haciendo nada de eso. No hay saltos de 30 metros, ni aterradores saltos sobre cañones. Solo una rodada casual en bicicleta de montaña, 2 compañeros de paseo y un sendero escénico muy cerca de su casa. Él está pedaleando cuesta arriba en un sendero que ha recorrido cientos de veces. Entonces, de repente, se detiene. De ser un carpintero desconocido martillando en Fiji, a hacer un backflip sobre un cañón de 22 metros frente al mundo, hasta colapsar en un sendero que podría recorrer dormido. Este ciclista de montaña ya estaba muerto. Él simplemente no lo sabía. Bienvenido a Extreme. En 1982, la industria de bicicletas de montaña, que ahora vale millones de dólares, no existía. Y ese fue el año en que nació Kelly Daniel McGarry. Una crianza bastante normal en un tranquilo pueblo llamado Wakefield, en la isla sur de Nueva Zelanda. Si veías sus primeros años, nada hacía pensar en lo que vendría. Kelly y su hermano Matt pasaban sus días después de la escuela simplemente siendo niños con su padre. Se aficionaron a la pesca, al rafting en aguas bravas, a acampar y al ciclismo. Kelly y Matt empezaron a montar pequeñas bicicletas BMX rígidas, pedaleando kilómetros solo para llegar a la pista de tierra local. Eran el tipo de niños que se escapaban al bosque con palas para construir saltos no autorizados, tratando de despegarse unos cuantos pies del suelo. La sensación de despegar del suelo, la sensación de estar brevemente, completamente en el aire. Persiguió esa sensación por el resto de su vida. Pero a diferencia de los prodigios deportivos de hoy en día, que son descubiertos a los 12 años y preparados para la grandeza, Kelly se topó con un límite físico. Simplemente creció demasiado para el deporte que amaba. No dejó de crecer hasta que alcanzó 1,96 m de altura y pesó más de 90 kilos. Era un gigante para un joven de finales de la adolescencia. Sus brazos y piernas se volvieron demasiado largos para acomodarse en la geometría compacta y rígida de una bicicleta BMX de 20 pulgadas. Y a finales de los 90 las bicicletas de montaña masivas y reforzadas que podían soportar a un hombre de su tamaño realmente no se habían inventado todavía. Así que, sin un camino claro a seguir en el ciclismo, su pasatiempo de la infancia tuvo que quedar en segundo plano ante la realidad y seguir siendo solo un pasatiempo. Terminó la escuela y luego se formó como carpintero durante 5 años, aprendiendo el riguroso oficio de construir las cosas correctamente, de la manera en que su padre le había enseñado que debían hacerse las cosas. Incluso pasó 6 meses en Fiji construyendo casas con su padre, trabajando con sus manos bajo el calor, vaciando cimientos, entendiendo la carga y el esfuerzo, y lo que se necesita para que una estructura se mantenga firme. Hasta que un día de 2006, cuando tenía 24 años, ocurrió algo que lo sacó de esa vida cómoda. Algo que lo hizo simplemente lanzarse. La madre de Kelly falleció. Cuando pierdes a uno de tus padres o a un ser querido a esa edad, tu comprensión de la vida y el tiempo cambia por completo. Puede ser un recordatorio brutal de que la vida es increíblemente corta y no hay garantías de que mañana puedas hacer las cosas que amas. Para julio de 2006, la idea de pasar los próximos 40 años construyendo casas y apostándole a lo seguro de repente ya no tenía sentido. Kelly tomó la decisión en ese momento de entregarse por completo al ciclismo, su única y verdadera obsesión. Lo cual fue una gran apuesta. A los 24 años, la mayoría de los atletas extremos profesionales ya eran figuras consolidadas que ganaban dinero de verdad. Kelly no tenía nada. No tenía patrocinadores ni una marca, solo poder puro y sin pulir, y una forma de montar que nadie había visto antes. Pero Kelly decidió intentarlo de todos modos. Ahora, para ser justos, Kelly nunca hizo esta conexión entre la muerte de su madre y su decisión, y podría ser solo una coincidencia que esto ocurriera el mismo año. Así que empacó su equipo y voló al otro lado del mundo a Whistler, Columbia Británica, para un enorme festival de ciclismo de montaña llamado la competencia de Slopestyle Crankworx. El slopestyle es un estilo de competencia de ciclismo que consiste en que los ciclistas se lanzan desde grandes rampas de tierra y realizan acrobacias en el aire con suficiente precisión y creatividad para impresionar a los jueces. Kelly no tenía ranking mundial ni reputación y realmente no tenía ninguna razón para esperar mucho. Entró a la ronda de clasificación abierta casi por capricho.
Pero de alguna manera, contra algunos de los ciclistas más refinados y de élite del mundo, este carpintero desconocido de Nueva Zelanda se clasificó para la final y terminó en el puesto 18 del mundo. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente, un patrocinador llamó. En menos de un año, Kelly dejó el martillo, se dedicó al ciclismo a tiempo completo y nunca miró atrás. Imagina pasar 5 años aprendiendo un oficio de la manera correcta y luego dejarlo todo para perseguir algo que la mayoría de la gente llamaría un sueño imposible. A una edad en la que la mayoría de tus competidores ya te llevan años de ventaja y tú calificas en el primer intento. Se mudó a Queenstown, la capital de la adrenalina en Nueva Zelanda, y realmente se integró en la comunidad de freeride. Para los años 2000 andar en bicicleta empezaba a convertirse en algo completamente irreconocible. Durante décadas el deporte había sido relativamente sencillo. Subías una montaña y competías contra el reloj para bajar. Los obstáculos eran rocas naturales, raíces y tal vez una curva cerrada. Las llantas se mantenían firmemente pegadas a la tierra. Pero una nueva generación de ciclistas se había aburrido de simplemente mantenerse en el suelo. Dejaron de mirar el sendero y empezaron a mirar el cielo. Esta nueva evolución se llamó freeride. El objetivo no era cruzar la meta lo más rápido posible. Era encontrar las caídas verticales más aterradoras en una montaña y sobrevivir a la caída. Los ciclistas estaban abandonando los senderos establecidos y arrastrando sus bicicletas hasta los bordes de acantilados de 15 metros, canteras de roca abandonadas y enormes brechas de cañón sin cartografiar. El deporte básicamente se convirtió en una carrera armamentista contra la gravedad. Surgieron competiciones de slopestyle donde no solo tienes que superar caídas enormes, sino también realizar acrobacias aéreas técnicas como volteretas hacia atrás y giros de 360 grados mientras estás suspendido en el aire. Este era el mundo en el que entró Kelly McGarry. Y durante la siguiente década, Kelly se convirtió en el gigante amable del mundo del freeride. Era imposible no verlo. Medía casi 2 metros, con rizos rubios decolorados que salían de debajo de su casco. Una sonrisa que los fotógrafos adoraban porque nunca parecía fingida ni forzada. En un deporte lleno de atletas de rostro serio que trataban la competencia como si fuera una guerra, Kelly la veía como una muy buena fiesta a la que había tenido la suerte de ser invitado. Su apodo era Megasa, un término australiano que significa algo así como este tipo, y le quedaba perfectamente. Se convirtió en el alcalde no oficial de la comunidad de ciclismo de montaña. Él era el tipo que deliberadamente se iba al final del grupo solo para asegurarse de que los ciclistas aficionados más lentos tuvieran compañía en el sendero. Su lema personal era darle a la vida un puñetazo en la garganta. Para Kelly, eso significaba atacar cada día, aprovechar cada oportunidad y vivir asumiendo plenamente la responsabilidad por los riesgos que decides correr. Y en 2013 respaldó sus palabras con acciones. En lo profundo del desierto de Utah, a unas 4 horas al sur de Salt Lake City, hay un yermo escarpado de arenisca roja que, sinceramente, parece la superficie de Marte. Cada octubre, Red Bull convierte parte de ese desierto en la competencia de ciclismo de montaña más peligrosa del mundo. Lo llaman Rampage, y sinceramente ese nombre es tan preciso como cualquier otro que le pudieron haber puesto. No hay pistas pavimentadas ni normas de seguridad. Los ciclistas llegan con picos y pasan días abriendo sus propios caminos en los acantilados. Ellos mismos construyen rampas de tierra sobre cualquier caída aterradora que elijan, completamente a mano. Si puedes cavarlo, puedes montarlo. El único límite es lo que estés dispuesto a sobrevivir. Y en octubre de 2013, Kelly McGarry estaba dispuesto a probar un límite que nadie más se atrevía a intentar. Así que, justo en medio de este recorrido en el desierto, hay una enorme brecha natural entre 2 paredes del cañón conocida simplemente como la brecha del cañón. Tiene 22 metros de ancho, más o menos lo que mide una autopista de 7 carriles. Y si te asomabas por el borde, no había nada más que 15 metros de aire vacío abajo y un suelo de rocas duras y afiladas del desierto. Durante años, simplemente saltar este vacío se consideraba la prueba definitiva de valor entre los ciclistas. Te lanzas hacia la rampa, mantienes la velocidad exacta que calculaste y rezas para ser lo suficientemente rápido para llegar al otro lado, pero lo bastante preciso para no pasarte del aterrizaje, porque al otro lado del vacío hay una rampa de tierra empinada hacia abajo. Tienes que aterrizar tus llantas perfectamente alineadas con ese ángulo tan inclinado para que la pendiente absorba de manera segura el impacto masivo y violento de tu caída de 5 pisos y te permita salir rodando sin problemas.
Sin esa pendiente que te reciba, caer 5 pisos directamente sobre terreno plano significa que tu bicicleta se colapsa al instante y el violento impacto de la caída sube directamente por tus piernas y tu columna. Tan solo cruzarlo es una de las cosas más técnicas y aterradoras que un ser humano podría hacer sobre 2 ruedas. Pero Kelly McGarry quería llevar las cosas un paso más allá. Él quería hacer un backflip mientras lo cruzaba. Para entender lo loco que es esto, imagina que vas conduciendo por una autopista a toda velocidad y alguien te pide que cierres los ojos. Suelta el volante. Gira tu asiento completamente hacia atrás. Y luego vuelve a agarrar el volante y corrige el auto antes de que se salga del camino. Excepto que la carretera está a 22 metros de distancia y no hay carretera debajo de ti mientras estás girando. Un backflip en una bicicleta allá arriba significaba estar suspendido por una fracción de segundo, completamente de cabeza en medio de un vacío de 22 metros, completamente a merced del impulso que generaste al subir sin nada, a lo que aferrarte ni con qué corregir tu trayectoria de vuelo. Para un ciclista compacto como un gimnasta, un backflip es algo cerrado y rápido. Pero Kelly medía 1,95 m y pesaba más de 90 kilos. Hacer girar a un hombre de ese tamaño requiere una cantidad aterradora de energía, control muscular al máximo y un compromiso absoluto. Si dudaba o su peso se movía 1 pulgada en la dirección equivocada, la rotación se desaceleraba y no lograba dar la vuelta completa. Cae de cabeza sobre su cuello, 15 metros más abajo. Para sobrevivir, las llantas de su bicicleta tenían que salir del borde del acantilado exactamente a 31 millas por hora, solo 1 milla por hora más lento. Y su trayectoria quedaría corto por 1,20 metros y se estrellaría de lleno contra la pared opuesta del cañón. 1 kilómetro por hora más rápido y sobrepasaría por completo la empinada rampa de aterrizaje del otro lado y caería con fuerza, enviando terribles ondas de choque a sus pies y columna vertebral. Su velocidad debe ser exactamente de 31 millas por hora. El domingo 13 de octubre de 2013, Kelly se sienta en su sillín, agarra el manubrio y arranca. La aceleración es violenta e inmediata. El viento silba junto a su casco. Su corazón late con fuerza mientras se lanza hacia la rampa. Casi puedes escucharlo respirar con fuerza, concentrándose, bloqueando todo lo demás. A 9 metros del borde de la rampa, a 6 metros, a 3. Ya no hay vuelta atrás. 3, 2, 1 y ahí va. Sus ruedas tocan el borde de la rampa y se despegan del suelo. Casi de inmediato, Kelly jala hacia atrás el manubrio con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo de 200 libras se lanza a la rotación. La bicicleta lo sigue hacia arriba y por encima, y de repente no hay nada debajo de él más que 15 metros de aire libre y el fondo del cañón abajo. Por un segundo completo está completamente de cabeza, suspendido a 15 metros sobre el fondo del cañón, mirando hacia el cielo de Utah. Luego es momento de aterrizar. En ese instante, a mitad de la rotación, utiliza la enorme fuerza de su torso y el efecto giroscópico de sus llantas girando para detener su impulso. Gira la cabeza. Encuentra la estrecha franja de tierra al otro lado del cañón. Inclina su llanta delantera para igualar perfectamente la pendiente pronunciada del aterrizaje. Sus llantas tocan la tierra. La suspensión se comprime bajo su peso y él sigue rodando. Lo ha logrado. La multitud en el borde del cañón guarda completo silencio durante un segundo entero. Luego, el ruido y los vítores llegaron de golpe, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Las imágenes en primera persona de la cámara en su casco se volvieron virales con más de 200 millones de vistas. Eso reescribió fundamentalmente lo que el mundo pensaba que el cuerpo humano podía hacer en una bicicleta y consolidó su estatus como uno de los 20 mejores ciclistas de freeride en todo el planeta. Kelly no solo se presentó para competir. Él era una verdadera potencia que se fue a casa con trofeos. Él acumuló puestos entre los 5 primeros en eventos globales, que son básicamente los X Games del ciclismo de montaña. Él dominó el circuito internacional y su legendaria participación en 2013 en Red Bull Rampage le valió el segundo lugar general y el primer premio del público. Ya no era un desconocido. Era un ciclista de élite que seguía siendo constructor en esencia. Porque no solo recorría los circuitos más peligrosos del mundo, también literalmente los construía. Cofundó una empresa llamada Elevate Course Building, que diseñaba exactamente las rampas y los circuitos de slopestyle que ponían a prueba los límites de la supervivencia humana para otros profesionales.
Sobrevivía a sus propias acrobacias porque conocía sus límites y trataba su cuerpo exactamente de la misma manera en que trataba las casas que construía en Fiji. Para 2014, Kelly estaba en la cima absoluta de su carrera. Se había ganado la reputación de ser el hombre que podía sobrevivir a cualquier cosa. Pero el freeride extremo suele poner violentamente a prueba esas reputaciones. Un año después de su salto viral, Kelly regresó al desierto de Utah. Estaba parado en la cima del mismo salto sobre el cañón, buscando repetir la hazaña. El año anterior había hecho un backflip ahí, y el mundo lo había visto. Ahora quería hacerlo de nuevo, pero más limpio. Pero esta vez, las matemáticas perfectamente calculadas que lo habían salvado un año antes se volvieron en su contra. Esta vez fue un poco más rápido de lo que debía. Se lanzó al aire, pero su trayectoria era demasiado alta, así que voló completamente sobre el espacio de 72 pies y la rampa de tierra. Y siguió volando hasta que se estrelló fuertemente contra el suelo plano e implacable del desierto. Si entiendes de física, sabes exactamente lo que debería haber pasado después. El esqueleto humano no puede soportar el impacto de una caída libre sobre roca sólida. Los órganos se rompen, la columna vertebral se hace trizas. Este tuvo que ser el momento en que Kelly McGarry perdió la vida. No lo fue. Kelly fue catapultado instantáneamente por encima del manubrio, aterrizando violentamente de cara frente a todo el mundo. Una enorme nube de polvo lo envolvió. Y luego, de entre el polvo, el gigante simplemente se levantó, se sacudió la tierra del jersey y se alejó con raspones, moretones y nada más. El impacto destrozó el cuadro de su bicicleta y convirtió su costosa bicicleta de miles de dólares en chatarra, pero él sobrevivió. Estaba físicamente ileso, pero mentalmente afectado. Él lo llamó un acontecimiento bastante grande en su vida. No quieres volver a estar en esa situación. Y toma un tiempo recuperar la confianza después de estrellarte contra el suelo así. Y tenía toda la razón en eso, porque lo que siguió no era algo por lo que él hubiera elegido pasar 2 veces. Un año después, en mayo de 2015, Kelly estaba en la montaña Tianmen en Zhangjiajie, China, para competir en un evento llamado Red Bull Skygate. El recorrido de la carrera bajaba por 999 antiguos escalones de piedra construidos en una pendiente de 50 grados que tenía cerca de 1000 pies de longitud. Como otros corredores, Kelly dependía completamente de sus frenos para evitar que la gravedad lo llevara a una caída libre, porque esa era la única manera de sobrevivir en este recorrido. Pero a la mitad del descenso de 1000 pies, la fricción extrema y sostenida hizo que el líquido hidráulico en las líneas de freno literalmente hirviera y dejara de funcionar. En una fracción de segundo, Kelly pasó de ser un ciclista que llevaba todo bajo control a convertirse en un tren fuera de control de 200 libras sobre escaleras de concreto. No había zona de escape, no había tierra suave para absorber el impacto. Iba completamente fuera de control hacia el fondo y finalmente se estrelló violentamente contra la estructura de piedra a velocidad de carrera. Este fue otro impacto catastrófico que debería haber roto costillas, fracturado fémures o al menos destrozado una clavícula. Y de nuevo se levantó y se alejó con nada más que un pie adolorido y 7 puntadas. Para los fanáticos, los medios y sus compañeros corredores, estos momentos eran la confirmación absoluta de un mito. La enorme condición muscular de Kelly era percibida como una armadura literal. Su padre creía que el físico de su hijo lo hacía a prueba de balas. Era el hombre indestructible que había dominado la gravedad. Pero Kelly no creía en todo eso. No era un adicto a la adrenalina que buscaba la muerte. Era un hombre profundamente analítico y cuidadoso. Y empezaba a ver las señales de advertencia. Sabía que el trauma mecánico se estaba acumulando y su cuerpo estaba resintiendo las secuelas de esos accidentes. Así que en futuros recorridos se volvió menos espontáneo y mucho más consciente de la seguridad. Por miedo a perder la vida o miedo a tener que dejar su pasión por una lesión, fuera cual fuera el miedo, lo llevó a tomar decisiones calculadas para sobrevivir. Lo que ni Kelly, ni sus patrocinadores, ni los millones de personas que lo veían sabían, era que el verdadero daño no estaba ocurriendo en sus huesos. Estaba ocurriendo en su cableado interno, y un simple sendero de tierra en su propio patio estaba a punto de hacer lo que cañones de 100 pies en el desierto y escaleras de concreto nunca pudieron. 1 de febrero de 2016, una tarde de lunes, Queenstown, Nueva Zelanda.
Kelly estaba montando en un sendero panorámico muy popular llamado Fernhill Loop, que está en lo alto. Estaba justo en su patio trasero y se accedía desde la cima del teleférico Skyline, una red que él había recorrido cientos de veces. Él estaba con 2 ciclistas alemanes. Estaban en una sección llamada Salmon Run, una pista cuesta arriba a unos 45 minutos desde la góndola. Nada de esto era técnico ni estaba al límite de su capacidad. Ese paseo ese día era para grabar material para su patrocinador de bicicletas, YT Industries. Así que Kelly iba tan relajado como un ciclista puede estar, subiendo la colina a un ritmo lento y suave cuando sucedió. Sin previo aviso, sin siquiera un sonido, Kelly de repente se desplomó. El asunto es este. Cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. Sus 2 compañeros de rodada se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba catastróficamente mal. Cuando corrieron hacia él, encontraron a Kelly en la pista de tierra, inconsciente, y no estaba respirando. Iniciaron RCP ahí mismo de inmediato, incluso mientras pedían ayuda. Los servicios de emergencia respondieron al instante. El sendero estaba a 45 minutos de caminata de la infraestructura más cercana, así que enviaron un helicóptero con 2 paramédicos a la escena. Volaron directamente hasta donde estaba Kelly, aterrizaron y aplicaron protocolos de soporte vital avanzado. Pero a pesar de la reanimación cardiopulmonar inmediata, a pesar del helicóptero, aunque este hombre había sobrevivido a los impactos cinéticos más violentos en la historia del ciclismo de montaña, su corazón se negó a volver a latir. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar del ritmo frenético y la respuesta médica inmediata, no sirvió de nada. Kelly McGarry fue declarado muerto en el lugar a las 4:20 de la tarde. Él tenía solo 33 años. Cuando se dio la noticia, los fanáticos asumieron de inmediato que Kelly había fallecido en un accidente. Quiero decir, eso habría tenido sentido, ¿no es así? Un hombre que hacía acrobacias como esas, tarde o temprano, iba a tener un mal día. Pero cuando se enteraron de los detalles exactos de su fallecimiento, nadie supo exactamente qué decir. ¿Cómo es que un hombre que sobrevivió a situaciones de muerte segura simplemente fallece al bajar una colina que incluso un principiante podría recorrer con los ojos cerrados? Su propio padre, Nick, lo dijo mejor que nadie. ¿Cómo demonios pudo pasar eso con un físico tan impresionante como ese? Simplemente no tiene sentido. Vaya, él era puro músculo, estaba tan en forma. Para nada era alguien propenso a un ataque al corazón. Ahora nadie puede decir con certeza qué fue exactamente lo que salió mal dentro del pecho de Kelly esa tarde. El informe inicial solo decía paro cardíaco. Los hallazgos completos del forense nunca se dieron a conocer completamente al público. Lo que sí tenemos son 2 teorías posibles, ambas basadas en investigaciones reales ya realizadas en atletas extremos como Kelly. La primera teoría es que tenía algún tipo de problema estructural. El corazón es un músculo, y como cualquier músculo, si lo ejercitas constantemente, se hace más grande. Es algo que los cardiólogos deportivos llaman remodelación cardíaca inducida por el ejercicio. Kelly llevó su cuerpo al límite absoluto durante 10 años y su corazón simplemente creció demasiado para poder seguir el ritmo. A medida que se estiraba y crecía, desarrolló pequeñas cicatrices microscópicas. Debido a que el corazón funciona con un pulso eléctrico, esas cicatrices actuaban como zonas muertas. Un día en ese sendero, la señal eléctrica de su corazón tocó una de esas cicatrices, hizo un cortocircuito y el motor se detuvo. Así de simple. La segunda teoría es un poco más complicada. Mira, cuando Kelly estaba vivo, su corazón hacía algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Cada vez que se lanzaba de una rampa o miraba hacia abajo desde la cima de un cañón, su corazón trabajaba a niveles que la mayoría de los corazones humanos nunca experimentarán en toda su vida. Cuando realmente tienes miedo, tu cerebro inunda tu torrente sanguíneo con adrenalina. Tu ritmo cardíaco se dispara. El músculo de tu corazón se contrae más fuerte y rápido de lo que jamás fue diseñado para soportar. Para la mayoría de las personas, eso sucede un par de veces en la vida, tal vez en un accidente automovilístico o una emergencia médica. Kelly McGarry vivía en ese estado de manera profesional, durante más de una década de freeride extremo. Estas violentas oleadas literalmente envenenaron las células de su corazón desde adentro hacia afuera y provocaron que murieran por agotamiento químico, dejando atrás estas pequeñas cicatrices microscópicas que detienen el flujo eléctrico del corazón a una escala muy pequeña. Y estas cicatrices son completamente invisibles, no aparecen en un examen físico estándar. Puede ser el hombre más en forma del mundo, un gigante que sobrevive a caídas de 30 metros y tener un corazón lleno de estos bloqueos eléctricos microscópicos.
Kelly estaba ganando la guerra en la pista de carreras, sí. Pero dentro de su pecho, su motor estaba perdiendo silenciosamente carrera tras carrera. Así que esa mañana, mientras pedaleaba cuesta arriba, su enorme cuerpo de 90 kilos requería una enorme cantidad de oxígeno. Incluso a un ritmo tranquilo, su cuerpo era un motor de alto rendimiento que necesitaba combustible constante. Y mientras subía más alto en el Fernhill Loop, una tormenta eléctrica caótica comenzó a formarse dentro de su corazón. Y luego, esa ola caótica chocó contra un bloqueo de tejido cicatricial. Su corazón instantáneamente dejó de latir con normalidad. En lugar de bombear sangre a su cerebro y pulmones, el músculo simplemente comenzó a temblar inútilmente. Y ese fue el final. Ninguna de las teorías ha sido confirmada públicamente como la causa definitiva, así que no podemos decir con certeza si fue esto o aquello. ¿Qué crees que se llevó a Kelly? Déjame saber en los comentarios. Pero ¿qué pasa cuando la información está ahí y el hombre sigue adelante de todos modos? El agarre de este escalador le había estado fallando desde que tuvo un accidente automovilístico, así que ajustó su margen de seguridad y solo escalaba en los días en que se sentía bien y en rutas en las que tenía mucha confianza. Y una mañana, en una escalada de calentamiento en su pared favorita, su mano buscó una presa, como lo había hecho cientos de veces antes. Esto fue lo que pasó después.